de poderles compartir mi tesis doctoral, a la cual titulé Interacciones y aprendizaje durante la crisis sanitaria en una escuela de secundaria rural. Podemos comenzar. En esta presentación yo quiero compartir primero cuál es el problema y la pregunta de investigación, seguidamente el marco teórico y conceptual, los objetivos de mi investigación, la metodología que usé, el análisis de los resultados a través de las categorías, la discusión, las conclusiones y futuras propuestas de investigación que pueden surgir a partir de este estudio. Es así como que yo quiero comenzar con el problema de investigación de mi trabajo, siguiente, y centrarme en cuál es el contexto educativo pedagógico de una escuela rural. Para ello debo decirles que mi tesis como tal investigación la comencé antes de la pandemia. Siempre estuve focalizada en trabajar una investigación sobre la educación rural, así que comencé en el año 2017, 2018, 2019 y de repente vino la pandemia y esta gran situación global hizo que yo le diera un giro a mi trabajo. Y en ese giro tuvo gran importancia el contexto de la escuela. Por eso parto mi estudio con diagnosticar cómo era la educación rural antes de la crisis y durante la crisis sanitaria. Antes de la crisis había altos índices de deserción escolar y de repitencia escolar en la educación rural. Asimismo, diferentes estudios plasman un escaso vínculo entre los conocimientos curriculares, los saberes previos de los estudiantes y los intereses y las necesidades de la vida rural. También diferentes evaluaciones como la ESE notifican de bajos rendimientos, bajos y desiguales rendimientos entre los estudiantes de la escuela rural y los estudiantes de la escuela urbana. Finalmente, solo el 27% de los docentes de las escuelas rurales tenían algún tipo de capacitación en el manejo de las TICs. Viene la pandemia en marzo del 2020. ¿Qué pasó? El Ministerio de Educación del Perú diseñó y aplicó una propuesta pedagógica a la cual le denominó Aprendo en Casa, la cual orientó experiencias y ofreció materiales para continuar la educación, pero ahora bajo una modalidad virtual. Sin embargo, el acceso a la conectividad y el uso pedagógico de los recursos educativos fueron condiciones necesarias para continuar aprendiendo, para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, en el año 2020, el INEI nos alertaba que solo el 8.4% de hogares rurales de nuestro país disponían de una computadora y solo el 11% de los hogares rurales tenían acceso a Internet. Por lo tanto, los estudiantes de las escuelas rurales tuvieron dificultades para participar e interactuar con sus docentes y con sus pares en las sesiones sincrónicas de la estrategia Aprendo en Casa, lo cual dificultó por completo su proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. Ante esa situación, ante ese diagnóstico, mi estudio parte de una problemática general, de una pregunta general. ¿Cómo interactúan los docentes y los estudiantes en una escuela de secundaria rural en un contexto de crisis sanitaria en el cual se busca promover el logro de aprendizajes? Desde esta cuestión general se parten tres cuestiones específicas. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan las experiencias de enseñanza y aprendizaje en una escuela rural? ¿Cómo los docentes y los estudiantes perciben sus interacciones en una escuela secundaria rural?
Y finalmente, cómo las interacciones didácticas en una modalidad virtual desarrollan aprendizajes. Es así que construyo un marco teórico y un marco conceptual. Siguiente, por favor. Parto de algunas premisas que se derivan de todo el análisis de textos y de fuentes que realicé. Las interacciones entre el docente y los estudiantes son aspectos centrales y decisivos en el proceso y en el logro de aprendizajes. De allí hay tres conceptos que son claves en mi estudio. El primer concepto son las interacciones didácticas. El segundo concepto, la zona de desarrollo próximo. Y el tercer concepto, que tiene que ver con el contexto actual en el que se desarrolla el trabajo, es la educación en crisis sanitaria. Ello me hace trabajar en base a dos ideas importantes. Primero, el carácter relacional de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Y segundo, la naturaleza contextualizada de las prácticas pedagógicas. ¿A qué nos referimos con interacciones didácticas? Son acciones coordinadas entre una acción intencionada de parte del docente por enseñar y intervenciones consecuentes y también emergentes de los estudiantes por aprender. Se comprende que el análisis de las interacciones busca esa mutua relación, esa interdependencia en la cual confluyen diferentes factores, los cuales se pueden organizar de diferentes formas y en determinados espacios y lugares. Esta importante definición me hizo pensar muy claramente que las interacciones didácticas entre docentes y estudiantes tienen un significado diferente cuando se da en la escuela y en un tiempo normal que cuando se da de manera virtual y en un tiempo tan diferente como fue el de crisis sanitaria. Un segundo concepto que es básico en mis estudios es el de zona de desarrollo próximo. Es el concepto de mayor aplicabilidad en la educación y parte de la teoría sociocultural del psicólogo soviético Lev Vygotsky. ¿Qué quiere decir la zona de desarrollo próximo? Es la distancia entre el nivel de desarrollo real, en tanto determinado por la capacidad del estudiante de resolver los problemas de manera autónoma, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un adulto o de sus pares. Es así que son los dos grandes conceptos que están presentes en mi estudio. Siguiente. De la teoría sociocultural, les acabo de decir parte de Vygotsky, que tiene otras concepciones socioculturales en las cuales vincula muy bien los procesos de aprendizaje con el desarrollo humano y con un tercer elemento que son las interacciones. Siempre Vygotsky define que las interacciones tienen que estar determinadas en un contexto histórico, social y cultural. Algunas premisas importantes de la teoría sociocultural que comparto son las siguientes. Implica el desarrollo de un conjunto de actividades que no se pueden resolver, en el que los estudiantes no pueden resolver un problema de manera propia, pero sí lo pueden hacer con el soporte docente o de sus pares. A eso se refiere la zona del desarrollo próximo. Otra idea importante: plantea estrategias interactivas que promueven retos estudiantiles. Siguiente, valora el nivel de desarrollo de las interacciones y de la cultura del aprendizaje, teniendo en cuenta qué es lo que se va a aprender. Seguidamente, reconoce el lenguaje como un instrumento cultural fundamental para que todos los participantes interactúen
y puedan contrastar y modificar sus esquemas de conocimiento. Finalmente, un último principio de la teoría sociocultural desde la educación comprende el contexto social y cultural para entender que el desarrollo humano y el proceso educativo están íntimamente ligados a un contexto. Siguiente. Es así que, siguiente, desde las cuestiones que les comenté previamente, yo planteo un objetivo general: analizar las interacciones didácticas entre docentes y estudiantes en la creación de zonas de desarrollo próximo desde las experiencias de enseñanza y aprendizaje en una escuela de secundaria rural durante el tiempo de crisis sanitaria. De ese gran objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos que tienen que ver también con las cuestiones anteriormente formuladas. Primero, describir el contexto social, cultural y educativo de una escuela secundaria, ya sabemos en qué momento. 2, caracterizar las percepciones de los estudiantes y los docentes cuando interactúan en una modalidad virtual. Y tercero, interpretar las interacciones didácticas entre docentes y estudiantes de una escuela rural orientadas a crear zonas de desarrollo próximo. En la metodología parto por definir que este es un estudio cualitativo, es un estudio de caso en el cual apliqué 2 técnicas de recolección de información, todo de manera virtual. Una fueron la entrevista al director del docente, al personal administrativo y al director de la escuela, al personal administrativo y a los docentes de educación secundaria. Y segundo, grupos focales con estudiantes de educación secundaria. La institución rural está ubicada en la región de en la provincia de Chincha, en la región de Ica. Para analizar los resultados trabajé en base a 3 procesos. 1, la organización de todos los resultados, de toda la información que pude recolectar. 2, la codificación. Y 3, la categorización de la información. Parte de la categoría surgieron de mis propios conceptos explicados en el marco teórico, y otra parte de las categorías fueron categorías emergentes que salieron del propio análisis de mi trabajo. Como criterios éticos usé protocolos de consentimiento informado tanto para las personas mayores como para los estudiantes, pidiendo el debido permiso, la debida autorización a sus padres de familia. Y finalmente, como criterios de credibilidad, tuve muy en cuenta la reflexibilidad, la transferibilidad, la contextualización, la confirmación y la credibilidad. Siguiente. Voy a comenzar explicando cuáles son las categorías de análisis con las que trabajé, pero para ello creo que es importante tomar en cuenta algunos testimonios que orientaron la categorización de mi análisis. Un día llamo a un padre de familia y le digo: señor, su hijo no se conecta con el docente. Y el papá me responde: profesor, yo me llevo el celular al trabajo y cuando vengo recién le doy el celular a mis hijos para que se puedan conectar. Y ellos son 4. En el nivel primario 2 y en el secundario 2. Es el testimonio del director. ¿Qué dice un estudiante? Yo, cuando le pido a la profesora que me ayude, siempre le mando la foto de las preguntas para que me las explique y me ayude a comprender un poco más. El testimonio de un estudiante. Siguiente. Es así cuando desde el primer objetivo, que es el describir el contexto, yo puedo citar 3 grandes categorías. El teléfono celular como recurso indispensable de comunicación y de interacción. Las estrategias aplicadas por docentes y estudiantes para interactuar.
los tipos de soporte que fortalecieron la participación estudiantil. Fueron mis 3 grandes subcategorías desde la categoría del análisis del contexto. Siguiente. Otros testimonios. ¿Qué dice una docente? Al principio para mí fue un poco complejo, por lo que siempre he trabajado en el aula y solamente utilizaba internet para buscar información. Algunas herramientas digitales de repente, ¿no? Como yo casi no era muy familiar con todo lo que es la computación, con todo lo que es la tecnología, ¿no? Fue un poco difícil, pero como tengo hijos jóvenes en casa, ellos me han apoyado bastante y me he adaptado para poder trabajar con mis alumnos. ¿Y qué dice un estudiante de la escuela? Y ahorita por las clases virtuales no se puede tener un reforzamiento porque los profesores tienen más dificultad al realizar nuestras tareas y explicarnos a cada uno cuando somos más de 100 alumnos que vamos a escribirles a su WhatsApp. Desde esos testimonios y en relación al objetivo 2, en el cual pretendo caracterizar las percepciones docentes y estudiantiles, trabajé en base a cuáles son las percepciones de los docentes cuando interactúan con los estudiantes y cuáles son las percepciones de los estudiantes cuando interactúan con los docentes. Desde la tercera categoría, ¿qué dice una docente? Les daba la parte teórica en foto. Lean, analicen y escriban su respuesta. Lo hacían de igual manera, ¿no? Me volvían a enviar, pero no daban con lo que se quería. Y llegan pues a 5 o 6 evidencias por estudiantes. Entonces, cambié la forma de trabajar con ellos. Ellos me envían la evidencia después de la retroalimentación. Allí me envían ellos sus evidencias. Es algo mínimo lo que hay que corregir. ¿Y qué dice un estudiante? Busco información y la leo las veces que sean necesarias. O busco tutoriales para poder comprender mejor el tema. O simplemente escucho los audios que nos envió el profesor para saber qué punto del tema es el que no comprendo. Es de ahí que, desde el tercer objetivo, planteo subcategorías. Las adaptaciones de acceso, las adaptaciones pedagógicas y las adaptaciones curriculares desarrolladas por los docentes. Las interacciones entre el nivel real y el nivel potencial del aprendizaje. Aquí está la zona del desarrollo próximo. Y las interacciones didácticas en relación a la creación de la zona del desarrollo próximo. Es aquí cuando nos vamos a dar cuenta si las interacciones realmente promovieron o no la creación de zonas de desarrollo próximo. Desde la discusión, todo el análisis a través de las categorías que pude realizar me llevó a plantear 4 ejes de discusión en mi trabajo. El primer eje tiene que ver con los recursos digitales como instrumentos mediadores indispensables en las interacciones. De allí parto con 3 ideas que las pude desarrollar en relación a lo que dicen las fuentes especializadas. Las carencias y limitaciones en el uso de los recursos tecnológicos mostraron diversas condiciones de vulnerabilidad en los estudiantes y en los docentes. Hubieron diferentes capacidades de respuesta y de gestión en los protagonistas de este estudio frente a los desafíos de los obstáculos propios de la educación a distancia. Los roles mediadores de los recursos tecnológicos evidenciaron nuevas formas de interactuar y de participar, pero también visibilizaron situaciones que afectaron el proceso de aprendizaje y que alteraron el clima del aula. Siguiente. En el eje 2 se sitúan los diferentes tipos de apoyo y las diferentes decisiones que se tomaron desde la escuela frente a las urgencias del contexto socioeducativo rural.
Primero, las estrategias de comunicación y de soporte entre el director, el equipo docente, los estudiantes, madres y padres de familia fortalecieron la participación de los jóvenes estudiantes con la creación de diferentes grupos de WhatsApp. Segundo, las capacidades docentes estuvieron muy orientadas hacia el soporte emocional y fomentaron el uso pedagógico de diferentes recursos tecnológicos. Las decisiones de la escuela enfrentaron la ausencia estudiantil, la escasez de equipos y las limitaciones en el acceso a la señal de Internet frente a un aumento de trabajo adolescente que se pudo ver en este tiempo de pandemia. Siguiente. Como eje 3, el eje 3 se centró en las percepciones de docentes, de estudiantes, percepciones que se pudieron visibilizar desde las experiencias de crisis, pero también desde las experiencias resilientes frente a la crisis. De ahí puedo resaltar dos ideas fuertes que se discutieron en el trabajo. Primero, la pandemia afectó los planos cognitivo, psicológico, social y familiar de los docentes y estudiantes, vinculados a altos niveles de estrés, preocupación, frustración y ansiedad. Sin embargo, los docentes y los estudiantes desarrollaron experiencias resilientes vinculadas al soporte cognitivo y emocional, las cuales fortalecieron las interacciones didácticas y se pudieron orientar a la creación de zonas de desarrollo próximo. En el eje 4 me centré en las interacciones didácticas y las prácticas pedagógicas que lograron o no ser compatibles con la zona de desarrollo próximo. De ahí discuto dos grandes ideas. La primera, durante todo este proceso hubo experiencias mediadoras que generaron aprendizajes, como los espacios de reflexión y los espacios de retroalimentación, la gestión de apoyos, las actividades conjuntas y la selección y el uso de recursos físicos y tecnológicos. Sin embargo, hubo experiencias que no generaron aprendizajes, como una clara tendencia a reconocer el envío de la evidencia antes que el proceso de la evidencia, así como también actividades de enseñanza centradas en la extracción de la información y en los escasos intentos de contextualizar el aprendizaje, aún más cuando estábamos hablando de una situación muy inédita. Finalmente, las conclusiones del trabajo me llevan a fortalecer esta idea grande de que describir el contexto social, cultural y educativo evidenció elementos emergentes que no hay que entenderlos como debidamente establecidos, sino por el contrario, son elementos que se construyen dinámica y mutuamente entre las actividades y las interacciones de los estudiantes propios del contexto y del momento que se vivió. Es importante, como segunda conclusión, caracterizar las percepciones de docentes y estudiantes, porque son una fuente poderosa para conocer los factores motivacionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una tercera gran conclusión me ayudó a reforzar que interpretar las interacciones didácticas entre docentes y estudiantes evidenció prácticas pedagógicas que no le otorgaron la debida importancia a los procesos del aprendizaje. Por lo tanto, no son compatibles con la creación de zonas de desarrollo próximo. Sin embargo, otras interacciones, como el trabajo entre pares y el aprendizaje autónomo, son asumidas como experiencias potenciales de aprendizaje.
algunas propuestas de investigación para futuros trabajos, las oportunidades de aprendizaje y los factores contextuales que las condicionan, las experiencias de comunicación vinculadas al soporte cognitivo y emocional, las prácticas pedagógicas que estimulan el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. Finalmente, los procesos de andamiaje en las interacciones didácticas que permiten o no la creación de zonas de desarrollo próximo. Muchas gracias.